Ya chicos, descargaron. Ya, hoy día vamos a ver logit ordenado. Ya hemos visto el logit típico, donde la dependiente eran ceros y unos. Hemos visto el logit multinomial, donde el y eran categorías, ¿no? En este logit ordenado también son categorías, pero las categorías van a estar relacionadas. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a ver que la variable es si la persona quiere hacer un posgrado. Y las respuestas son probablemente, no, o sea, no, probablemente y seguro que sí. Entonces hay una intensidad. Las categorías están relacionadas entre sí. Por ejemplo, el ejercicio de anemia que hicimos la clase pasada, donde la respuesta era sin anemia, anemia leve, anemia moderada y anemia severa, también podría hacerse con esto, porque porque hay una intensidad ahí, ¿no? No son categorías, pero se han hablado de intensidades. Entonces, para eso sirve este logit ordenado. Leamos. Un estudio analiza los factores que influyen a la decisión de postularse al posgrado. A los estudiantes universitarios se les pregunta si es poco probable, algo probable o muy probable que solicite la admisión a una escuela de posgrado. Por tanto, nuestra variable de interés, la dependiente, tiene tres categorías. También recopila datos sobre estado educativo de los padres, si la universidad será pública o privada y sobre sus notas. Los investigadores tienen motivos para creer que la distancia es, después lo vemos. Entonces, abramos la base de datos, se llama Olorit Database. Y acá tenemos Apply, que sería esta pregunta de si va a postular el posgrado. Y vamos a ver que está en categorías. Very likely, que sería muy probable, es 2. Algo probable es 1 y nada probable es 0. La otra variable es Paret, que es educación de los padres. 1 si los padres han tenido educación superior, 0 si los padres han tenido educación superior. Public o public. 1 es si es la universidad pública, 0 si es privada. Y esta es la nota, su promedio de notas, ¿no? En este país las notas van de 0 a 4. El 4 es como 20. Entonces tenemos esas variables. Nos piden hacer algunos estadísticos descriptivos. Hacemos un summarize. Recordemos que cuando son variables categóricas siempre le ponemos un i adelante para decirle que es categórica. Entonces acá tenemos, ¿no? Vamos a ver. Acá aparece que nada probable, 55% de los encuestados, algo probable, 35%, y nada probable, 10%. El 15.35% tiene padres de educación superior, 14.25% tiene o estudia en una universidad pública. Listo. Y hacemos otros estadísticos, ¿no? Ustedes ya conocen hacer un tab para ver cuántos responden cada categoría. Y bueno, este me interesa. Acá dice, quiero que me hagas una tablita con la información de si postulará o no a una maestría o un posgrado, pero diferenciame sus notas, el promedio de sus notas. Y acá me dice, para los que no van a hacer un posgrado, su nota es 95. Para los que tal vez hagan un posgrado, su nota es 3.03. Y para los que sí van a hacer un posgrado, su nota es 3.14. Parece que mientras mayor nota tienes en el pregrado, más probable que hagas un posgrado. Ya. Y en la B nos piden que hagamos una regresión de logit ordenado. O sea, el comando se llama ologit, solamente es el O adelante, ¿no? Y se le ponen las variables. Quiero explicar la variable apply con esas variables. Si los padres tienen educación superior, si están en una escuela pública o privada, y sus notas. Corro eso y me sale esto. Vamos a ponerlo más acá. Y ustedes recuerdan que cuando hicimos el logit y el probit multinomial, nos salía una regresión para cada categoría.
nos salía un cuadradito para cada categoría, ¿no? Ahora no, ahora nos sale solamente uno. ¿Y por qué? Lo que está haciendo Stata es lo siguiente. En su memoria está creando una variable continua, y esa variable le está cortando para decir que son categorías. Pero las personas que caen acá en la categoría de no has encontrado, probablemente a un posgrado y seguramente a un posgrado. Lo que está haciendo es crear una variable latente internamente para caracterizar esas categorías. Por eso es que sale solamente una regresión. Y esos puntos de corte los pone acá. Como son 3 categorías, tiene que haber 2 cortes. Si habría 10 categorías, habría 9 puntos de corte. Y vamos a ver en un rato por qué es interesante o es importante ver esos puntos de corte. Pero veamos antes lo demás. Ya, son 400 personas. Este pseudo R cuadrado funciona igualito que el logit normal. Es parecido al R cuadrado, pero no se calcula de la forma típica. Y en este ejemplo es bien chiquito, ¿no? Pero veamos, acá parece que si los padres tienen educación superior, es más probable que la persona haga una maestría, un posgrado. Si vienen de una universidad pública, es menos probable que haga un posgrado. Y si tienen mayores notas, es más probable que haga un posgrado, ¿no? Estos coeficientes no se pueden interpretar, solamente se pueden interpretar los signos, ¿no? Los signos, pero no los valores, las magnitudes. Y si yo quiero interpretar las magnitudes, ¿qué hago? Voy a eh, sacar los efectos marginales. Y igualito que el caso típico, solamente es margins, ¿no? Hago margins, y a diferencia de el logit típico y el logit multinomial, los margins no me va a dar los efectos marginales netos, sino me va a dar la probabilidad neta. ¿Qué quiere decir? Que esa tablita me dice que una persona en la categoría 1, la categoría, el 1 era poco probable que haga una persona que con pocas que le responde que no va a hacer una maestría, tienes, bueno, a ver, teoría, ah, ya eso está más claro. Este es el efecto marginal en la media. Entonces, esta persona tiene probabilidad de tener padres con educación superior de 15,75%, tiene probabilidad de estar en la escuela pública de 14,25, tiene una nota de 2,99. Esta persona tiene probabilidad de estar en la categoría 1 del 54%, de estar en la categoría 2 del 35%, y estar en la categoría 3 del 9%. ¿Ya? Y eso no es muy informativo, ¿no? En realidad no me dice mucho. Lo que sí me interesa es ver el efecto marginal por cada categoría. O sea, acá le estoy diciendo lo siguiente. Sácame el efecto marginal para la variable de educación de los padres, que va del valor 0 al valor 1, para la categoría 0, que sería la categoría que es poco probable que vaya al posgrado. Y este 59 y este 33 se interpreta de la siguiente forma. Acá lo he puesto. A ver. La probabilidad de pertenecer a la categoría más baja, es decir, que no vaya a un posgrado, es de 59% si el padre no se ha graduado. Acá
Este es que no se agregó al padre, o los padres no tienen educación superior. Y hay 34% de probabilidad de que pertenezca a esta categoría, de no ir al posgrado, si los padres sí tienen educación superior. ¿Se dan cuenta que es un poquito raro la interpretación? No es como el típico, ¿no? En esta segunda, lo que le estoy diciendo es, hazme lo mismo, sácame las probabilidades o los efectos marginales de la variable educación superior de los padres, que va de 0 a 1, pero para la categoría 1, es decir, que es algo probable que haga el posgrado. La probabilidad de pertenecer a esta categoría, de quizás hago el posgrado, si tus padres no se han graduado, es 33%, y es 47% la probabilidad de que estés en esa categoría si tus padres sí se han graduado. Y veamos este último. Esta es la categoría que es muy probable que hagas la maestría, ¿no? O el posgrado. Entonces, si tus padres no se han graduado de la universidad, tienes 8% de probabilidad de pertenecer a esa categoría. Pero si tus padres se han graduado, tienes 20% de pertenecer a esa categoría de que sí es muy probable que vayas a la universidad. Entonces, veamos si puedo graficar esto. Cambiar acá. Martins Blog. Y acá está. O sea, espero que tus padres no han acabado la universidad, uno de tus padres han acabado la universidad. Si no han acabado la universidad, tus padres tienes casi 70% de probabilidad de estar en la categoría de que no vas a al posgrado. Pero si tus padres no han acabado la universidad, tienes menos del 10% de estar en esa categoría. La categoría es muy probable que vayas a la universidad, al posgrado. Y acá sería, si tus padres no han acabado la universidad, tu probabilidad es estar en cada categoría. Y si se dan cuenta, este más este debe sumar 1. Y acá también, este más este sumar 1. ¿Tiene sentido? Sí, no. Si tus padres acaban la universidad, ya estás como metido en el mundo académico. Entonces, te incentivan más a hacer el posgrado. Entonces, esa es la forma de interpretar esto de los markings. Lo mismo podemos hacer con las notas. Acá lo único que he cambiado es esto. En lugar de ponerle que la educación de los padres va de 0 a 1, acá que su nota va de 1 a 4. Su nota va de 1 a 4 y quiero ver la probabilidad de estar en esas categorías. Y acá está. Recuerden que azul es que es poco probable que haga el posgrado, rojo es algo probable que haga el posgrado y verde que haga el posgrado, ¿no? Que es muy probable. O si tu nota es bien baja, esto ya está al lado. Ya está al lado universidad o tienes muy pocas notas. Lo más probable es que respondas que no vas a ser posgrado. Y es muy poco probable que respondas que sí vas a ser posgrado. Y al revés, si tienes literalmente un 20 de notas, que es un 20, tu probabilidad de que hagas el posgrado sí o sí aumentaba. Y de que no hagas el posgrado, está diciendo eso. Igual, acá, bueno, acá está separado de 1, 2, 3, 4, pero yo le puedo poner cuánto sería de 1.1, 1.2, 1.3. ¿Cómo hago eso? Acá, en lugar de ponerle que va de 1 a 4, le pongo que vaya de 1 a 4, pero saltando en 0.1. Y ahí está. En el anterior calculé para 1, 2, 3, 4, 1 punto tanto, 1 punto tanto, más fragmentado. Pero la idea es la misma.
¿Qué más? Algo que les decía la clase pasada era los intervalos de confianza. Si bien es cierto, cuando yo estimo, me sale un numerito, pero como estamos utilizando una muestra, ese numerito en realidad puede ser un poquito más, un poquito menos. Eso es la información que nos da un intervalo de confianza. Con la muestra me da ese numerito, pero probablemente es un poquito más, un poquito menos. En este caso, por ejemplo, acá del azul me da un número un poquito mayor que el rojo, pero como es una muestra, yo no puedo decir que son distintos, porque se superponen. Entonces, no puedo decir que son distintos, porque los intervalos están sobrepasando. Acá sí son. A pesar de que los intervalos son más o menos grandecitos, no se cruzan. Sí son distintos. Puedo asegurar que son distintos. Ya está. Esa es la pregunta 1. Pregunta, chicos. Y la pregunta 2, estamos utilizando la now. Toda esta parte inicial no nos interesa mucho, simplemente recodificar las variables para que se hagan más amigables. Ustedes lo pueden chequear. Lo que me interesa es hacer el logit. Acá lo que estoy haciendo es un logit para hablar sobre percepción subjetiva. Lo que me está diciendo P37, que es mi variable a explicar, es si te sientes mejor. Vamos a ver qué es exactamente P37. Con los ingresos de su hogar estima que vive bien, y las categorías son mal, bien, muy mal, ¿no? Entonces es una variable sobre bienestar subjetivo, ¿no? Puedes tener un montón de plata, pero puedes sentirte insatisfecho. Y al revés, tener poco dinero, pero te sientes satisfecho. Entonces, estoy estimando esas categorías de cuán bien te sientes con tus ingresos, con variables como sexo, educación, estado marital, ¿no? Y como hay 4 categorías, va a haber 3 puntos de corte. Listo. Pero lo que quiero que acá mostrarles es que además de este O-Logic, también existe el O-Model, que hace lo mismo, pero además de hacer el modelito, nos da un estadístico que nos va a servir. Veamos. Acá está. Hice el O-Model y me saca lo mismo, pero acá al final me saca este test. ¿Y qué es este test? Este test. Esta lo que hace es crear una variable latente detrás y hace cortes, ¿no? 1, 2, 3 cortes. Y en cada tramo estamos en una categoría. La pregunta es, ¿estos tamaños de las categorías son más o menos parecidos? ¿O uno es más grande que el otro? Por ejemplo, si una categoría fuera así de chiquita y la otra gigante, no sería problemático. No habría una buena estimación. Lo ideal sería que los cortes sean más o menos iguales. Si los cortes son más o menos iguales, está genial hacer con Logic. Pero si los cortes son así, muy irregulares, lo mejor es hacer el Logic normal, en movimiento, en el Logic. Y para eso sirve ese test que está acá. Como no sale significativo, entonces está bien hacer el test. Si no sale no significativo, deberíamos hacer mejor un M-Probi o M-Logic. Esa es la forma de hacer ese test, con el O-Model. ¿Hay otra forma? Sí. Otra forma es con este comando que se llama O-Parallel. Corremos el O-Parallel. Uy, vamos a ver. El O-Parallel. Y cuando hacemos el O-Parallel, me salen 3, 4, 5 estadísticas definitivas. El que me interesa es branch. Y ese branch sale 0, que es idéntico a lo que sacamos arriba. Como es significativo, estabilizamos el color. Los demás son unos test que no se interesan por el momento. ¿Y qué más? Y eso también podemos sacar los marginales.
pero ya hemos visto cómo interpretar. Entonces, como se dan cuenta, en realidad el O-Logit es una extensión del logit multinomial, así que no va a haber mucho problema para eso. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna pregunta? Ya, chicos, eso es todo por esta semana. En la siguiente ya vamos a ver temas de evaluación de impacto. Tienen sus notas, ¿no? No falta ninguna. Ya.